Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor. Qué gusto poder compartir con ustedes esta noche este espacio de reflexión de la palabra. Y hoy quiero compartir con ustedes un mensaje súper importante. ¿Por qué es súper importante? Porque yo he de suponer que los que están mirando esta transmisión, los que están haciendo la iglesia en casa, somos cristianos. Y si somos cristianos es porque hemos aceptado al cristianismo como principio de vida. Y si aceptamos el cristianismo, entonces tenemos que recuperar del cristianismo varios principios que son súper importantes. Por ejemplo, si usted es cristiano, aceptó a Cristo en su corazón, aceptó el cristianismo, la palabra dice que amaremos al Señor nuestro Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. ¿Usted aceptó eso? Qué bueno. Qué bueno que usted haya aceptado eso como principio de vida. Pero también la Biblia dice que tenemos que amar a nuestro prójimo. ¿Usted aceptó eso? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Excelente. También me imagino que usted aceptó el principio que dice honra a tu padre y a tu madre. ¿Es correcto? Me imagino que sí. Es parte, esos tres principios son parte del cristianismo. Pero hay un meollo, un asunto principal dentro del cristianismo, y es que la gente conozca a nuestro maestro. A los que aceptamos a Cristo lo hemos aceptado como el maestro de nuestras vidas. Y él predicaba este mensaje. Nosotros como cristianos o seguidores de Cristo, ¿sí? Entonces tenemos que proclamar ese mismo mensaje que él nos enseñó, llevar a las personas a que conozcan a Cristo y se conviertan en cristianos, practiquen el cristianismo. Entonces tenemos que comenzar a entender cuál es la enseñanza de esto. Esta palabra la quiero hacer un extracto de la doctrina número 11 que conocemos de la siguiente manera: el ministerio y la gran comisión. El ministerio y la evangelización es el nombre correcto. Sí, el ministerio y la gran comisión. Si me ve mirar hacia abajo es porque tengo mi guía acá al frente que me ayudará a no decir más de lo que debo decir, sino a
a centrarme en ello. Ministerio y la gran evangelización es una doctrina que profesamos lo que formamos parte del cristianismo, pero dentro del Concilio General de las Asambleas de Dios, a la cual pertenece nuestra iglesia. Y aquí hago una pausa, porque como cristianos también aprendemos a estar bajo autoridad. Y la comunidad cristiana Templo Alabaré, quien hace esta transmisión que usted está mirando, está bajo el nombre del Concilio General de las Asambleas de Dios. Hay muchos concilios, nosotros pertenecemos a eso como un principio de autoridad. Y como principio de autoridad tenemos ciertas doctrinas, 20 doctrinas que nos rigen, que nos dirigen, que nos enseñan, y bajo ese concepto estamos. Hoy les voy a hablar de la doctrina número 11, que se llama la evangelización y el ministerio. Mi objetivo, mi propósito de esta participación el día de hoy es que cada uno de ustedes en este momento sientan en su corazón el compromiso de seguir multiplicando el cristianismo. Ese es el objetivo, que cada creyente sienta la responsabilidad de participar activamente en la obra de Cristo. ¿Y cuál es la obra de Cristo? Permítanme, vamos a compartirla en esta noche, la obra de Cristo. Mis objetivos específicos de esta conversación serían: 1, conocer las razones por las cuales usted y yo tenemos que hablar de Cristo. Número 2, hacer un listado de los dones que hay en la iglesia, los cuales nos permitirán evangelizar al mundo. Número 3, revisar la obra misionera en el primer siglo, cómo fue la iglesia antigua, cómo participó la iglesia antigua, y por supuesto hacer una comparación entonces con lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia para continuar la gran comisión. Número 4, estudiar la obra misionera actual. Y número 5, revisar la relación que tuvieron los primeros cristianos con la obra misionera. Si logramos estos 5 objetivos, sería un éxito nuestra conversación de hoy. Primero, revisemos la gran comisión. La gran comisión para los cristianos que practican el cristianismo es la siguiente: tenemos que ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿sí? Y eso está en Mateo capítulo 28. La gran comisión, existen razones por las cuales debemos hacer la gran comisión, porque si te percatas, el objetivo de Cristo es que su evangelio, su mensaje, llegue a todo el mundo. Por supuesto, en los años o en el primer siglo utilizaban tal vez las barcas, las llanuras, las montañas, los caminos para predicar el evangelio. En este siglo XXI tal vez utilicemos lo que tenemos. Si alguien tiene barco, usará barco, pero si nosotros tenemos redes sociales, canales de YouTube, los utilizaremos para seguir predicando este evangelio. Ahora, ¿por qué razón tenemos que predicar ese gran evangelio? Veamos. Número 1, ¿por qué cumplir la gran comisión? Porque es una ordenanza, es un mandato de nuestro maestro. ¿Cuál es nuestro maestro? ¿Quién es nuestro maestro? Cristo. Y el mandato que Él nos dejó dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Ese es el mandato. Por esa razón, nosotros predicamos a tiempo y fuera de tiempo el evangelio. Y si usted es cristiano, usted también está llamado a predicar el evangelio. Jairo, ¿cómo lo voy a hacer? Más adelante veremos cómo podemos hacerlo. Número 2, la gran comisión la hacemos porque el maestro mostró un gran amor por la humanidad. Si yo, Jairo, soy cristiano, sigo la ordenanza del maestro, yo tengo que sentir en mi corazón, en mis pensamientos, un gran amor por la humanidad, tal y como el maestro lo tenía. Número 3, ¿por qué razón? ¿Por qué razón predicar la gran comisión? Para que el reino de Dios sea establecido en la tierra. ¿Usted cree que el reino de Dios es justo? ¿Es impecable? ¿Está lleno de amor, de bondad? Sí, qué bueno, porque así es el reino de Dios, un reino justo, lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de bondad. Los cristianos estamos llamados a establecer el reino de Dios aquí en la tierra, mostrando amor, mostrando justicia, mostrando bondad, mostrando solidaridad, misericordia. Cada vez que usted practica la solidaridad, la templanza, el amor, la bondad y la misericordia, usted está acercando el reino de Dios a la tierra. Sí, usted lo está acercando. Por ende, si usted no lo practica, usted se está alejando del reino de Dios. Entonces, cuanto más personas reciben el evangelio, ¿qué va a pasar con nuestra sociedad? Más practicará
los principios del reino de Dios en la tierra. Repito esto, cuantas más personas practiquen los principios del reino de Dios en la tierra, eso hará, dije eso, ¿verdad? Ok, lo que quiero decir es que entre más, miren, voy a poner un ejemplo para explicarme mejor. Si en su casa son 6 integrantes, y solo uno practica el reino de Dios en su casa, y los otros 5 están en contra del reino de Dios, se imagina la lucha que ese uno tendrá contra 5. ¿Quién ganará? ¿Quién tiene más presión, más fuerza? Estos 5. Pero si en su casa usted le habla del reino de Dios a sus familiares y de pronto 3 aceptan al Señor y eran 6, serían 3 contra 3. Las fuerzas son parejas, es decir, estos 3 pelean por el reino de Dios, sea justo. Estos 3 pelearán tal vez para que no se cumpla el reino de Dios. Y si usted evangeliza y esos 3, vamos a suponer, todos se convencen del reino de Dios, se imagina las 6 personas empujando hacia un mismo lugar. Es decir, los 6 se levantan el domingo muy temprano diciendo, vamos a la iglesia. Que cuando era al revés, cuando uno se levantaba el domingo, vamos a la iglesia, los otros 5 que decían, ¿qué para la iglesia qué? Y este solito o se iba solo o se quedaba con los demás. Estos iban para la playa, para el río, a pasear cuando se podía. Ahora, 6 empujando hacia el mismo lugar para que el reino de Dios se manifieste en la tierra es una bendición. Ahora, este mismo principio, multiplíquelo allí en la comunidad donde usted vive. Una familia practica el reino de Dios, 10 no lo hacen. Se imagina el calvario que se viviría en ese barrio. Pero si usted comienza a ganar 2 familias, 3 familias y al final 10 familias de ese barrio donde vive practican los principios del reino de Dios, solidaridad, templanza, amor, misericordia, hermano, ese barrio donde usted vive sería voy a exagerar, sería como una mini estación del cielo en la tierra, porque habrían personas allí que aman al Señor, practicarían la solidaridad, practicarían la bondad, la misericordia. Eso sería excelente. Y eso es lo que el Señor anhela, que su pueblo, que sus hijos prediquen sobre su reino, hagan la gran comisión y entonces la gente, la sociedad, sea una mejor sociedad, un mejor barrio. Muy bien, esa era la introducción. Ahora sí vamos a la prédica. Bueno, vimos el punto número 1, la gran comisión. ¿Cuál era la gran comisión? Ir y predicar el evangelio. Número 2, la evangelización del mundo. Para lograr este cometido de que la iglesia pueda llevar el evangelio al mundo, hay que movilizar todas las fuerzas de la iglesia. Entran todos los dones, todos los ministerios y todas las personas que Dios ha agregado a nuestra iglesia con dones y ministerios. Allí entra la gente que tiene el don de la evangelización, los evangelistas. Allí entraría la gente que tiene el don del pastorado, el don de ser maestro, el don de la profecía. Allí entra todo ese equipo de personas. Entrarían a cumplir con la evangelización. Para tener el don del pastorado no necesariamente tiene que ser pastor de una congregación o una iglesia. Usted tiene en su casa una pequeña congregación, su esposo, su esposa, sus hijos, su abuela, etc. Usted puede practicar el pastorado, porque el pastorado es amar, guiar, proteger, cuidar, levantar, regañar y amar. Ese es el don del pastorado. Quiere decir que en este momento, es más, le invito a que usted mire a la gente que tiene a su alrededor. Mira a sus hijos, a su esposo, a su esposa, la gente que está congregada en este momento. Mírelos y dígale, nosotros somos la iglesia de Cristo. Y cada uno de nosotros tiene que practicar entonces el pastorado. Si hay alguien que no conoce al Señor allí, en la familia, uno de ustedes tiene que practicar el don de la evangelización, el llamado de la evangelización. Tiene que practicarlo. Si hay alguien de ese grupo que tiene necesidad, otro de ustedes tiene que practicar el don de ayuda. Sí, el don de hacer misericordia, tiene que practicarlo allí en familia. Porque esa es la iglesia y Dios lo ha llamado a edificar esa primera iglesia. Número 2, en esta evangelización del mundo entero como tal, existen algunos retos por cumplir. Muchos retos. Porque la política tal vez no nos favorece. Sí, tenemos muchos retos, pero hay 3 verdades fundamentales que usted no debe olvidar. Escuche, 3 verdades fundamentales sobre las cuales debemos sustentar nuestra labor de evangelización. 1, Dios
tiene el maestro de los maestros, Dios eterno, tiene toda la potestad y toda la autoridad. Por lo tanto, nosotros practicamos ese evangelio. Dios tiene la potestad en el cielo y en la tierra. Esa es nuestra verdad. Gracias a esa verdad que Dios tiene la potestad de poner como el querer, como el hacer, que pone el deseo del hombre de sentirse atraído por el amor de Dios, eso lo hace Dios. Y usted básese en la autoridad de Dios. Número 2, o segunda verdad, a través de su Espíritu Santo, Él va a estar con nosotros todos los días. No dice aquí que en los días 15 y en los días 30, cuando hay quincena, Dios está con nosotros. No dice eso. Tampoco dice aquí que cuando usted cobra su 13º mes o sus vacaciones, Dios va a estar con nosotros. No, aquí dice que Dios está con nosotros todos los días. Ni siquiera dice, estaré contigo cuando pase la pandemia. No, Dios estará con usted todos los días. Número 3, el mismo Dios va a edificar su iglesia. Sí, la Biblia lo dice. Por lo tanto, esos 3 principios, Dios tiene el poder y la autoridad en el cielo y en la tierra. 2, a través del Espíritu Santo vamos a estar con nosotros todos los días. El Espíritu Santo estará con nosotros todos los días. Y 3, que el mismo Dios, Jesús, va a edificar su iglesia. Esos 3 principios nos muestran la verdad con la cual nosotros debemos sustentar nuestra labor de evangelización. Bien, yo espero que usted me acompañe todavía en esta reflexión, porque recuerde, yo estoy hablando con gente que son cristianos, gente que aceptaron el cristianismo, y si aceptaron el cristianismo, siguen las enseñanzas del maestro. ¿Quién era el maestro? Cristo. Y Cristo nos dejó como esa última enseñanza, dice, en el momento de la ascensión, es vayan y prediquen el evangelio. Esa es la principal enseñanza de Cristo, a través de sus dones y ministerios. Entonces, yo lo estoy en este punto de la introducción de mi enseñanza reflexionando con usted. ¿Por qué debo predicar el evangelio? Y sobre qué verdades yo me puedo sustentar para predicar el evangelio. ¿Okay? En este mismo llamado de predicar el evangelio, tengo que hablarte sobre cómo fue ese primer siglo en el cual la iglesia comenzó a ser enviada a predicar. Tenemos que recordar que en el primer siglo, donde Jesús sube al cielo, deja su ordenanza y derrama su Espíritu Santo, se nos dice, en Hechos capítulo 1, se nos dice, vayan, primero sean revestidos, sean llenados con la misericordia y con el poder del Espíritu Santo. Y cuando son llenados, entonces vayan a Jerusalén, a Samaria, a Judea, etcétera, 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 hasta los confines, hasta el último momento, hasta el último rincón del mundo. Esa era la ordenanza. Pero pasó algo interesante en ese primer siglo. La iglesia, los cristianos estaban reunidos allí en Jerusalén, estaban muy tranquilos en Jerusalén, estaban muy cómodos en Jerusalén. ¿Y qué sucede? Dios permite que después de la llenura del Espíritu Santo, para hacer que el evangelio fluyera y corriera a otras naciones, a otros pueblos, Dios permite que una persecución contra la iglesia. Le llamaríamos a esto una crisis. Esta persecución contra la iglesia hizo, porque la persecución era contra los cristianos, hizo que los cristianos que estaban en Jerusalén, allí reunidos, allí muy contentos, muy cómodos en su casa, muy cómodos en la congregación donde se reunían, no sé, muy cómodos allí, ¿qué pasó? Hizo que esos cristianos, para conservar su vida, tuviesen que salir huyendo hacia pueblos vecinos, huyendo hacia naciones vecinas, huyendo a escondites, en rocas, en cavernas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ustedes creen que pasó? El cristiano, huyendo de la muerte, en el camino iba encontrando a hombres y mujeres a los cuales tenían en algún momento que hablarle. Imagínense conversaciones como, ¿y por qué tuviste que salir de Jerusalén? ¿Y por qué vas con toda tu familia? Y ellos dijeran, no, que están persiguiendo a los cristianos, nos quieren matar. Ah, ¿tú eres cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Y eso qué es? Ah, ese es mi maestro, fue Cristo. ¿Sí? ¿Qué aprendiste de Cristo? Ah, aprendí que hay que amar, que hay que servir, que hay que perdonar. Y ya, predicó el evangelio. Pero ¿qué fue? Si no ocurre la crisis de la persecución de la iglesia, los cristianos tal vez se hubiesen quedado muy cómodos allí en Jerusalén. Hermano y hermana, hoy en el pleno siglo XXI, estamos viviendo una crisis mundial. Posiblemente, si esta crisis mundial no ocurre, nosotros estuviésemos muy cómodos en la iglesia,
en las cuatro paredes de la iglesia. Casi que me atrevo a decir eso. Y perdónenme, voy a decir algo más. Yo puedo recordar que antes de la pandemia, en la última campaña del mes de febrero, en los últimos días de febrero, yo anuncié, en una de esas noches de campaña, necesitamos casas para levantar grupos familiares. En esa campaña podían haber 80 personas y en su mayoría hermanos de nuestra congregación sentados en esas sillas, allí en la parte externa de la iglesia. Qué bonito momento eso, los extrañamos. Podían haber 80 personas. ¿Saben qué? De 80 personas pedimos casas para levantar grupos familiares. De 80, 2 personas me dijeron aparte, yo doy mi casa. 2 personas. Una era de aquí de la congregación de Alabaré y otra era de la congregación de Torrentes de Agua Viva. 2 personas de 80 estuvieron dispuestos en ese momento a dar sus casas para grupos familiares. ¿Sabe qué pasa en nuestra realidad hoy? Gracias a la crisis de la pandemia mundial, ¿sabe qué? Dígame cuántas casas hoy han abierto sus puertas al Evangelio. Jairo es diferente, no, porque justamente lo que estamos haciendo y lo que usted está haciendo en casa, reuniendo a su familia, de vez en cuando llamando a su suegro, a su suegra, de vez en cuando a un vecino, una vecina, venga, mire, vamos a escuchar un programa. Los grupos en casa, estos que están mirando la transmisión ahorita, que fuesen grupos familiares, yo me atrevería a decir, según las personas que están mirando la transmisión en este momento, que mínimo, ahorita mismo hay 20 hogares, mínimo hay 20 hogares, vamos a decirlo así, 20 grupos familiares. Esto que está pasando, esto es un grupo familiar. Un grupo familiar, sí. Es más, mire quién está a su lado. Dígame, ¿quién es? ¿Es una persona externa? ¿Es una persona extraña o es su familia? Ah, es su familia. Entonces, eso es un grupo familiar. Y eso era lo que precisamente queríamos hacer desde el mes de febrero de manera voluntaria. Pero ¿sabes qué? Cuando pedimos de manera voluntaria, a ver quién quería hacer un grupo familiar, que se iban a reunir una vez por semana de 80 personas sentadas en una campaña evangelística, solo 2 dijeron, queremos un grupo familiar. Y las otras 78 dijeron nada. Pero hoy por hoy, con esta crisis mundial, mínimo hay 20 casas haciendo un grupo familiar. Y sabes qué, mira, te lo voy a poner de esta forma. Cuando hablamos en febrero de grupos familiares, habíamos hablado de que íbamos a reunirnos una vez por semana allí en la casa. Una vez por semana. Hoy por hoy nos estamos reuniendo mínimo 3 veces por semana en un grupo familiar. ¿A quién le íbamos a pedir que usted invitara? A su familia. Sí, de vez en cuando algún amigo, algún vecino, etcétera. Pero queríamos que su familia era la que se acercara a Dios. Pues mire lo que Dios en su bondad y en su misericordia nos ha obligado a través de una crisis mundial a que las iglesias salgan de esas 4 paredes. Nuestros edificios, nuestras iglesias están cerrados, tienen cadena, tienen candado nuestros edificios. Las sillas están sin usar, el aire acondicionado no se utiliza, se está llenando de telaraña en algunos casos, en algunos lugares o algunos rincones de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está en las casas, tal y como ocurrió en la iglesia del Antiguo Testamento. Tal y como ocurrió en la iglesia del Nuevo Testamento. Asimismo, tal y como ocurrió, las iglesias donde estaban en casa y cuando se quisieron concentrar en Jerusalén, allí en familia, entre amigos y conocidos, allí con el departamento de varones, mujeres, allí, ¿sabe qué hizo Dios? Le dijo, no, yo no puedo dejar que se queden muy cómodos allí. Y lo que hizo fue presionar un poquito nada más, y hacerlos que la iglesia saliera de Jerusalén y tuviese que ir a otros poblados. Y en otros poblados, ¿qué hicieron? Predicaron el Evangelio. ¿Quiere alguna otra crisis para seguir predicando? No espere más crisis en su vida. No esperemos más crisis en la humanidad para seguir predicando el Evangelio. No esperemos más crisis. Hagámoslo ya, sin crisis. Digamos, Señor, estoy dispuesto a cumplir la gran comisión sin crisis, porque las crisis son difíciles. En la crisis hay muerte, en la crisis hay transformación, en la crisis la gente pierde su casa, pierde trabajo. En la crisis pasó eso. No esperemos más crisis para predicar el Evangelio. Y eso que le prometió a Dios que usted iba a hacer, que iba a servir, cúmplalo sin crisis. Porque cuando vienen las crisis es más difícil.
Lo que te voy a hablar en este momento está en Hechos capítulo 11, versículos 20 al 21. Tal vez no nos hemos detenido a buscar en la Biblia, pero repito, estamos usando la Biblia. Y esto que te hablo, repito, está en Hechos 11, versículos 20 al 21. Estoy hablándole de una de las iglesias antiguas, la iglesia de Antioquía. En Hechos capítulo 11, vamos allá. Ya lo tienen. En el versículo 20 al 21 dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, un poblado, entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Sí? Gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿De qué estoy hablando en este momento? La gente que salía de Jerusalén, ¿a dónde llegaron? Algunos llegaron a Antioquía y comenzaron a hablar del evangelio. Este suceso suena como muy sencillo. Hablaron a los griegos y se convirtieron. No, déjame detallarte algo interesante de este suceso. Recuerda que el evangelio en este momento supuestamente estaba hecho únicamente para los judíos, únicamente para el pueblo de Dios. Pero Dios dijo: vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio. Y todo el mundo incluye a todos los que están en ese mundo, y no todos eran judíos. Por lo tanto, al momento que la iglesia es echada de Jerusalén, presionada para salir de Jerusalén, le comenzaron a hablar la palabra a otros que no eran judíos. ¿Qué quiero decirte con esto? Que la crisis también sirvió para llevar el evangelio a otros que no eran cristianos. El evangelio llegó a los griegos y los griegos se convertían, creyeron y se convertían y se volvían cristianos. Creían en Cristo, creían en el amor de Cristo y comenzaron a practicar los principios de Cristo. Esta crisis ha servido para que el evangelio llegue a otros que no son cristianos. Pero repito, no pidamos más crisis. No esperemos más crisis para predicar el evangelio. Hagámoslo sin crisis. Ahora, la iglesia en Antioquía también tiene algo interesante. Antioquía en ese momento era un lugar bendecido, un lugar de flujo económico, un lugar de tránsito, un lugar de comercio. O sea, la gente de Antioquía eran personas comerciantes. Y de esos comerciantes, recuerden que los creyentes habían llegado a ese lugar y le habían predicado a los griegos. Y muchos de ellos se habían convertido. Así que puedo pensar que en la iglesia de Antioquía era una iglesia muy bonita, muy grande, porque los hermanos que se congregaban allí eran empresarios, comerciantes, gente, algunos de ellos con mucha bendición económica. Y tenían la iglesia bonita. Repito esto, gente bendecida económicamente que tenían la iglesia bonita, la iglesia bien arreglada, buenos estacionamientos, buenas ventanas, no sé si tenía aire acondicionado la iglesia en Antioquía, pero era una iglesia bonita. Y los hermanos que se congregaban allí, muchos de ellos al menos tenían su propio empleo, su trabajo. Otros, repito, eran empresarios. La iglesia en Antioquía, por decirlo así, era una iglesia bendecida económica y materialmente. Lo bonito de esto es que alrededor de Antioquía había una crisis y se necesitaba mandar a misioneros. ¿Sabe qué hizo la iglesia en Antioquía? Era gente de oración, gente que buscaba a Dios, y ellos fueron los que en el siglo I arrancaron la obra misionera. La iglesia en Antioquía, repito, fue la que generó misioneros y fueron enviados a la obra misionera. Es decir, se preocuparon porque el evangelio continuara, y ellos generaron misioneros y son enviados. Esto me dice mucho. La iglesia Labaré puede estar en un lugar que conocemos como zona roja, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la iglesia Labaré es una iglesia bendecida. Una iglesia que tiene sus 4 paredes, tiene sus ventanas, tiene su tremendo terreno. Gente con recursos, muchos, pocos, limitados, más o menos. Gente trabajadora. Nosotros como iglesia, pensando en el principio de Antioquía, deberíamos pensar en la obra misionera. Deberíamos pensar en la evangelización. Tal vez los hermanos de Antioquía no fueron al campo misionero, pero ¿sabe qué hicieron ellos? Reunieron recursos para, como iglesia, enviar a misioneros. Y qué bonita esta historia, porque los primeros que se enviaron, ¿quién fue? Pablo y Bernabé. Hechos capítulo 13, versículo 1. Hechos 13, 1 al 3.
Le leo lo que dice Hechos 13, 1 a 3. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando todos estos, al Señor y ayunando en la iglesia de Antioquía, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Por qué los despidieron? Porque los enviaron a la obra misionera. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Somos gente bendecida. Tal vez no tengamos todos los recursos, pero tenemos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos enviando misioneros. Usted está saliendo a evangelizar. ¿Qué estamos haciendo? Aprovechando este espacio, quiero comentarles algo. Estamos en este momento recogiendo una campaña para recoger 3 bolsas de comida. Obra misionera quiere hacerlo, aquí hay una forma. Estamos haciendo una campaña para recoger 3 bolsas de comida para 3 familias distintas. Familia de la comunidad cristiana Templo Alabaré. Queremos llevarle una bolsa de comida mínimo a cada familia de esas 3 familias. Esta campaña comenzó realmente el miércoles. Ya los líderes han mandado a su grupo, las redes, este anuncio. Se están recogiendo alimentos, granos, secos, enlatados y se están llevando a la casa del hermano Archibald. Allí se están recogiendo esa donación. Para el día viernes de la próxima semana, más tardar, entregarle esa bolsa de comida a cada una de esas familias. Esto no es obra misionera. Pues sí, tal vez Jairo no va a ir a zona indígena, Jairo no va a ir a otro país, a otra nación, pero a través de esa donación de 5 libras de arroz, de una botella de aceite, Jairo está haciendo una obra misionera. Usted puede hacer una obra misionera. Y usted dirá, pero Jairo, ¿y cómo hago la gran comisión? Le voy a decir. Cuando una bolsa de comida de esa llegue al hogar donde está un hermano o una hermana de nuestra congregación, escuche lo que va a pasar. Los que viven en esa casa y no son cristianos, no se congregan en Alabaré, le van a preguntar, oye Jairo, ¿y esa bolsa de comida? ¿Quién te la envió? Porque así preguntan, ¿no? Jairo le va a contestar y va a decir, mis hermanos de la iglesia, comunidad cristiana, Templo Alabaré, recogieron alimentos de casa en casa, se reunieron, aportaron y me trajeron esta bolsa de alimentos aquí a mi casa como una donación. Eso es lo que va a contestar Jairo. Y los familiares de Jairo van a decir, wow, Jairo, yo no sabía que en su iglesia hacían eso. Y Jairo le va a contestar, lo que pasa que en la iglesia donde yo me congrego está el amor de Cristo y somos verdaderos cristianos. Listo. ¿Qué mejor prédica que esa? No tuvo que decir ni hacer mucho. Y usted que mandó la lata de leche, la bolsa de arroz, usted allí generó una tremenda prédica, tremendo discurso evangelístico. No con palabras, sino con hechos. Porque cuando Jairo saca esos alimentos, cuando Jairo prepara los alimentos, ¿qué le va a decir a su familia? Mira, Carmen, preparemos estos alimentos que nos los envió los hermanos de la comunidad cristiana Templo Alabaré. Si Carmen no fuera cristiana, va a decir, ¿quién te envió eso? No, mentira, Jairo va a decir, wow, eso pasa en la iglesia. Jairo va a decir, sí, Carmen, por eso te invito a que te congregues a mi iglesia. ¡Bum! Otra prédica evangelística ese día. Y cuando ya se preparan los alimentos y estamos todos en las mesas y está tal vez alguien que no conoce del Señor en mi casa, en ese momento yo les voy a decir, miren, vamos a disfrutar estos alimentos que los hermanos de la comunidad cristiana nos regalaron. Y el que no conoce de Cristo y no va a la iglesia va a decir, ¿cómo? ¿Los hermanos de dónde? Ah, estos alimentos nos los trajeron los hermanos que se congregan en el templo Alabaré. Y la gente que no conoce de Cristo va a decir, de veras, qué bueno, yo no sabía que ustedes hacían eso. ¡Bum! Otra prédica más. Ya llevo 3 prédicas con esto. Mejor prédica que esta no puede haber. Y cuando uno de esos que cocinaron, que probaron los alimentos, que fueron saciados ese día, su necesidad, cuando uno de ellos te diga, oye, cuando esta pandemia pase, yo también quiero ir a esa iglesia donde ayuda a la persona. ¡Wow! Esto hay que celebrarlo entonces. ¿Sabes por qué? Porque es la mejor prédica. A veces pensamos que predicar es esto.
esto de hablar y salir por la transmisión. Ay, qué bueno, yo estoy en YouTube, estoy en cámara, estoy en televisión, estoy en vivo. No, esto es meramente una de las miles de formas que hay de predicar. Esta es una de ellas, dirigirnos, edificar al cuerpo de Cristo. Pero la mejor prédica está relacionada con la gran comisión, cuando llevamos este evangelio a la gente que no conoce de Cristo. Y Antioquía como iglesia entendía que ellos tenían que hacer algo más allá de ser bendecidos, de estar en un bonito lugar, algo más allá. Y yo me imagino que para hacer ese algo más allá, sacaron de sus arcas, pidieron ofrenda, pidieron donación, vestidos, alimentos, para que Pablo y Bernabé, cuando se embarcaran a ese viaje misionero, llevaran consigo, primero para ellos, para su sustento, pero adicional llevaran consigo para bendecir donde ellos iban, porque es más fácil llegar a una casa para evangelizar, llevando una bolsita de comida, decir, mire, esto lo manda la gente de la comunidad cristiana Templo Alabaré, Cristo te ama. ¡Boom! Otra prédica más. Eso lo hizo la gente de Antioquía. ¿Qué estamos haciendo como comunidad cristiana Templo Alabaré? ¿Qué estamos haciendo, iglesia? ¿Cómo estamos predicando? ¿Estamos evangelizando? ¿Estamos llevando el mensaje del evangelio? ¿Sabe qué? Con que usted agarre este link, si sabe que usted puede copiar este link donde aparece esta transmisión y que usted se lo envíe a un familiar, se lo envíe a un amigo y le diga, mira, cuando tengas un tiempito, te invito a revisar este link. Hay un mensaje diferente para ti. Eso sería una prédica y usted cumpliría la gran comisión. Pero si usted se sentó únicamente usted, solito, allí, en su sala, en su cama, viendo la transmisión, fui edificado, qué bonito tal, salió de nuevo tal persona, de nuevo la misma cosa, no vale. Mándele este link a alguien que usted sepa que necesita escuchar un mensaje diferente y de manera diferente. De gente no perfecta, pero gente que amamos a Dios. Eso sucedió con Antioquía, con la iglesia de Antioquía. ¿Qué está sucediendo acá? Aprovecho, porque la hermana Jessica va a promocionar una bolsa de comida aparte a estas tres, pero esta tercera, cuarta bolsa de comida va para un misionero en la zona indígena. ¿De parte de quién? De la comunidad cristiana Templo Alabaré. Así que si usted tiene 2 latas de leche, saque una y usted apórtela. Una que pueda aportar es bastante. Para alguien que no tiene, sería una tremenda bendición. ¿Qué estamos haciendo como Alabaré? ¿Qué tenemos que tener en nuestras vidas para comprometernos con esta gran comisión? Debemos tener 3 principios importantes que tenía la iglesia antigua y les permitió comprometerse y cumplir con esta gran comisión. Número 1, amemos al Señor como la iglesia de Antioquía amaba el evangelio, amaba a Cristo. Y como ellos sabían que el amor de Cristo era las almas, ellos al amar a Cristo amaban su labor. Usted es cristiano, ama a Cristo, amemos también a las almas. Entonces tenemos que estar motivados por nuestro amor a las almas, a movernos a predicar el evangelio. Número 2, ellos querían verdaderamente llegar al perdido. Y como querían llegar al perdido, cumplían con esta gran comisión. Y número 3, ellos esperaban, anhelaban que el reino de Dios viniese a la tierra. Y basado en eso, se comprometían con esta gran comisión. Usted quiere cumplir la gran comisión, haga exactamente esto. Ame a Cristo y a su labor. 2, quieran verdaderamente que los perdidos se acerquen a Cristo. Y número 3, esperen, anhelen, velen el retorno de Cristo y que el reino de Dios venga sobre nosotros. Eso nos impulsará a hacer la gran comisión. Quiero ir concluyendo esta enseñanza de hoy, porque es una enseñanza, no es una prédica, es una enseñanza. Jairo, será la pregunta. ¿Y cómo yo hago la gran comisión? Tengo que irme en un barco a un pueblo desconocido. Tengo que irme a una tierra donde no conozcan al Señor. Tengo que irme a una tribu por allá, No. Si usted está llamado a eso, vaya. Si no está llamado a eso, haga la gran comisión donde usted se encuentre. Ya les comento cómo hacerlo. Para concluir esta enseñanza, algo importante para poder cumplir la gran comisión es que entendamos que el Espíritu Santo, Dios a través de su Espíritu Santo, ha regalado a la iglesia hombres y mujeres con dones y ministerios. Y que adicional nos ha equipado con dones y ministerios para cumplir la gran comisión. Entonces, ¿qué necesitamos? Entender cuáles son los dones y cuáles son los ministerios que podemos tener para poder ser equipados y para poder hacer la gran comisión. ¿Okay? Existen dones eclesiásticos
Y la Biblia en el libro de Primera de Corintios 12, 28 y Efesios 4, 8 y 11 al 13 habla acerca de los diferentes dones y ministerios que existen. En esa palabra nos relatan los siguientes dones y ministerios. Son dones eclesiásticos, los cuales son, ejemplo, unos son apóstoles, otros son profetas, otros son evangelistas, dice la Biblia, otros son pastores, otros son maestros, otros tienen los dones de hacer milagros, otros son la gente que ayudan y administran, y otros son los que tienen don de lengua, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos dones. Lo importante acá es resaltar dónde se ubican estos dones. Adicional a eso, Dios nos ha dado dones en los cuales ejercemos una profesión, ejercemos una actividad, que son dones que servirían para administrar y colaborar en el reino de Dios. Es decir, que eso que tú sabes hacer bien, tú puedes utilizarlo para colaborar en el reino de Dios y para edificación de la iglesia. Ejemplo, los que dicen ser apóstoles son gente que siembran y levantan iglesia. Los que son evangelistas son gente que le hablan y llevan el mensaje de una manera más sencilla y fácil al perdido. Los que son pastores, aguante, porque ser pastor es un llamado a pastorear las ovejas, a guiarlas, a rescatarlas, a levantarlas, a sanarlas, a regañarlas, a corregirlas y a volverlas a amar. Y así, donde ser maestros son aquellos que les es fácil compartir una enseñanza, y donde los que ayudan, y allí entra un gran grupo de personas. Porque tener don para ayudar en la iglesia es algo tan necesario, tan importante, que a través de ello podemos llevar también el evangelio. Con nuestra profesión también podemos cumplir la gran comisión de llevar el evangelio. Y quiero ponerte dos ejemplos, y con esto termino mi participación del día de hoy. En el llamado a la gran comisión, es algo necesario entender que la gran comisión no es negociable, es nuestra obligación. Congregarnos en la iglesia es nuestra obligación. La gran comisión, o sea, predicar el evangelio al que no lo conoce, es una gran obligación. ¿Okay? Lo que cambia acá es la forma en que cada uno puede cumplir con la gran comisión. Eso sí puede cambiar, porque posiblemente aquí hay gente que le encanta y le apasiona predicar a Dios desde un altar. Otros les apasiona predicar de Dios, de Cristo, en una gran campaña evangelística. Otros sueñan con estar en estadios. Otros les apasiona predicar en el parque o un autobús. Otros te dirán, Jairo, entonces yo soy pecador porque yo no me subo a un bus a predicar. No, déjame terminar. Otros de ustedes son profesionales y trabajan en lugares donde hay gente que no conoce a Cristo. Y allí usted puede predicar y hacer la gran comisión. Pero escucha esto, hay que ser sabio. Yo no te estoy diciendo que vayas a tu grupo de estudiantes y le digas, arrepiéntase, pecadores. Porque creo que al día siguiente te van a demandar y te van a echar del trabajo. No. Ejerciendo tu profesión puedes hacer la gran comisión. Y viene el primer ejemplo. Esa fue la introducción a mi conclusión. El primer ejemplo. Siempre les hablo a la iglesia si conocen y les pregunto, ¿ustedes conocen al evangelista? ¿Ustedes conocen al evangelista Kaká? ¿De Brasil? Sí, de Brasil. ¿Que juega fútbol? Sí, ese evangelista juega fútbol también. Y ha predicado en grandes estadios, a grandes multitudes, en diferentes continentes. Ha predicado el evangelio. Jairo, Kaká es un jugador de fútbol. No. Kaká tiene como talento patear balones de fútbol. Su trabajo profesional es ser futbolista profesional. ¿Y cuando predica? ¿Sabe cuándo? Cuando jugaba o cuando juega muy bien. Anota goles. Y cuando anota un gol, porque jugó bien su profesión, hizo bien su profesión, corre alrededor del cuadro del fútbol y del estadio. Se levanta el suéter y debajo del suéter hay otro suéter que dice, Cristo te ama. ¿Sabe cuánta gente en ese estadio miró el mensaje de Cristo te ama? Cristo viene, Cristo te está buscando. Cuando la gente mira ese mensaje, ¿qué mayor mensaje que ese? No tiene que agarrar el micrófono para decirle, arrepiéntanse, pecadores. No, mandó el mensaje de Cristo. ¿Cuál? Que Cristo ama, Cristo salva, Cristo viene a través de ejercer su profesión. Por lo tanto, en este primer ejemplo, viene el segundo ahora. Si usted es enfermero o enfermera, ejerza bien su profesión. Ejérzala bien, al punto que su jefe le pregunte, ¿qué tú tienes? ¿Quién eres tú? ¿Por qué lo haces tu trabajo con tanta pasión? Tú le contestas, porque tengo a Cristo en mi corazón. ¡Bum!
otra gran prédica, sin más nada que decir. Que cuando un paciente te diga, ay, Miss, usted sí trabaja bien, gracias por mostrarme tanto amor, tanta ayuda, que le diga, ¿sabes por qué yo atiendo así? Porque tengo a Cristo en mi corazón. ¿Qué prédica más poderosa? Esa, predicar con tu ejemplo. Si usted es maestra o maestro, haga su trabajo de la mejor forma. Que sus estudiantes digan, profesor, usted es diferente, profesora, usted es diferente. ¿Qué tiene usted, profesor o profesora, que es diferente? Usted le diga, porque tengo a Cristo en mi corazón. ¿Usted cree que hay que subirse a un altar para predicar el evangelio? No. El altar le predicamos a los cristianos, a usted mismo. ¿Usted cree que hay que tener una multitud en un estadio para predicar el evangelio? No. En su salón de clase usted predica el evangelio. En su casa usted predica el evangelio. Con su vecino o vecino usted puede predicar el evangelio. ¿Cómo? Mostrándole con su ejemplo quién es usted y quién es Cristo en su corazón. Si usted dice, Jairo, yo sé cocinar, cocino un platillo así muy delicioso, cocino un platillo muy sabroso, muy bonito. Y dígale si usted es dama, dígale a su vecina, hice esto, quiero compartirlo con usted. Si usted es caballero, agarre su máquina, póngase a limpiar y límpielo, aunque sea un pedacito de la cuadra de su vecino. Dígale, vecino, aquí no pude hacerlo todo, pero aquí colaboré con usted en este pedazo de patio, está limpio. Colabore. O sea, son formas en las cuales podemos tú y yo hacer la gran comisión. ¿Usted cree que usted puede hacer la gran comisión? ¿Usted cree que usted se puede comprometer con Dios a hacer la gran comisión? Pues hay miles de formas de predicar el evangelio. Y yo quiero invitarte a que tú, como parte del equipo de la comunidad cristiana Templo Alabaré, encontremos una forma, una de esas miles que hay, para llevar el evangelio a aquel que así lo está necesitando. Dime cómo lo vas a hacer. Es más, voy a tomarme un tiempo antes de orar. Esta transmisión está en vivo. Tenemos chat aquí en vivo, que salen aquí en mi pantalla, salen los chats en vivo, o acá abajo hay comentarios. Y también tenemos los chats del grupo de WhatsApp de la iglesia. Dígame cómo usted puede hacer la gran comisión. Vamos, escríbanme allí. Escríbanme al chat en vivo o al WhatsApp de la iglesia y díganos cómo usted se puede comprometer a hacer la gran comisión. Recuerde, si es educador, dando una excelente clase. Si es enfermero o enfermera, dando un excelente servicio. Si es un albañil, trabajando de la mejor forma, rindiendo al máximo. Si usted limpia jardines, limpiando y adornando ese jardín de la mejor forma. Si usted es comerciante, siendo un buen comerciante. Si usted es ama de casa, siendo una excelente ama de casa. Escríbanos aquí, porque todos podemos hacer la gran comisión. Desde el talento, desde la virtud que tengamos, podemos cumplir con esa gran comisión. Antes de orar, yo quiero decirte a ti que me sintonizas, a ti que te invitaron a esta reunión de hoy, a ti que estás sentado allí frente a este televisor, frente a esa computadora, en el iPad, tablet, etcétera, el dispositivo que sea. Yo quiero decirte a ti, Cristo te ama. Si Cristo me ama a mí con mis errores, con mis fallas, con mis virtudes, con mis ojos dormidos, con mi nariz súper perfilada, con mis pistas de aterrizaje, si Cristo me ama con eso, a ti te ama más todavía. Por eso te dio sabiduría e inteligencia para levantar, para edificar. Pero tienes que entender que si Cristo mora en el corazón, tendrás también paz en tu corazón. Para ti que te invitaron a esta transmisión, o a ti que te llegó este link, quiero decirte que Cristo te ama y que no hay mejor lugar, no hay mejor conocimiento que conocer el mensaje de Cristo para nuestro corazón, que son buenas nuevas de salvación. Si quieres, acompáñame en este momento, allí en silencio, en tu mente, en tu corazón, y repite estas palabras conmigo. Señor Jesús, en este momento yo vengo delante de ti. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis errores. Quiero arrepentirme de todo lo malo que he hecho y de las cosas que no he hecho. Te pido perdón también. Te pido que tú me aceptes como tu hijo, y yo te acepto en este momento como mi Señor y como mi Salvador. Inscribe mi nombre, Jairo Grael, en el libro de la vida. Gracias, Señor. Amén y amén. Ya que usted ha hecho esta oración conmigo, usted ha aceptado al Señor Jesús en su corazón. Ahora, permíteme orar por ti y a la vez orar por cada una de las personas que me sintonizan en esta transmisión. Señor, en este momento yo vengo delante de tu presencia. Como pueblo entendemos que hemos sido llamados a la gran comisión, a predicar tu evangelio. Te pido que me des la sabiduría para descubrir cuál es mi don, cuál es mi llamado, cuáles son mis talentos.
Y a través de ese llamado, don y talentos, permíteme establecer las estrategias necesarias para predicar tu evangelio a aquellas personas que así lo necesitan. Ya sea en mi salón, ya sea en mi trabajo, ya sea en mi vecindario, ya sea en un juego de fútbol, ya sea a través de las redes sociales o en un en vivo. Ayúdame a predicar el evangelio y llevar tu mensaje de Cristo, el mensaje que tú me has dejado como comisión a aquellas personas que no te conocen. Esto lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. No salga de la presencia de Dios y adore al Señor con nosotros. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú, nunca me separas.